Narración. Capítulo 12. Uno no implora la misericordia del sol. Los trabajos de Muad'Dib y de comentarios de Stilgar. Un momento de incompetencia puede llegar a ser fatal. Se recordó la reverenda Madre Gaius Helen Mohiam. Renqueaba, aparentemente tranquila, dentro de un círculo de guardias. Fremen. Sabía que uno de los que tenía detrás era sordomudo y, por lo tanto, inmune a cualquier ardid de la voz. Era indudable que le habían ordenado matarla a la menor provocación. Se preguntó por qué la habría llamado Paul, para comunicarle su sentencia. Recordó aquel día de hacía mucho tiempo, cuando había sido ella quien lo había puesto a prueba, al chico Kwisatz Haderach. Era un buen ejemplar. Maldita fuera su madre por toda la eternidad. Por su culpa, la Bene Gesserit había perdido el control de esa línea genética. El silencio se extendía por los pasillos abovedados que recorría con su séquito. Sintió un mensaje que emanaba de él. Sin duda, Paul oiría el silencio. Sabría que estaba de camino antes de que anunciasen su llegada. La reverenda madre se engañó a sí misma diciéndose que sus poderes eran superiores a los de él. ¡Maldito! Era consciente del peso que la edad imponía sobre ella. Las doloridas articulaciones, reflejos más lentos de lo que habría deseado, los músculos, menos elásticos de lo que eran en su juventud. Tras ella quedaban una larga jornada y una larga vida. Había consumido ese día con el tarot de Dune, en Mintusechikoso, una fútil búsqueda de algún indicio sobre su destino. Pero las cartas estaban perezosas. Los guardias le hicieron doblar una esquina que al parecer daba a más, de esos pasillos abovedados e interminables. Unas ventanas triangulares de metaglass que tenía a la izquierda se abrían a un emparrado con enredaderas y flores de color añil ocultas en las alargadas sombras que proyectaba el sol. De la tarde, las baldosas bajo sus pies estaban decoradas con criaturas, acuáticas de planetas exóticos. El agua estaba presente en todas partes. Abundancia, riqueza. Siluetas con túnica cruzaron otra estancia frente a ella y lanzaron miradas furtivas a la reverenda madre. Sus gestos y la tensión que emanaba de ellos dejaban claro que sabían de quién se trataba. Centró toda su atención en el anguloso perfil de la cabeza del guardia que tenía frente a ella. Carne joven, piel rosada, por encima del cuello del uniforme. La inmensidad de esa ciudadela Igir empezaba a impresionarla. Pasillos, pasillos. Pasaron ante una puerta abierta de donde surgía el sonido de un timbur y una flauta interpretando una melodía suave y antigua. Su mirada se topó con la de unos ojos Fremen del todo azules que la observaban desde el interior. Captó en ellos el fermento de las legendarias revueltas que impregnaba sus salvajes genes. Esa era la medida del peso con el que tenía que cargar. Una Bene. Gesserit no podía escapar a la conciencia de los genes y sus posibilidades. Se sintió impresionada por un profundo sentimiento de pérdida. Ese testarudo y estúpido Atreides. ¿Cómo podía negar las joyas de posteridad que llevaba en su interior? Un Kwisatz Haderach, nacido fuera de su tiempo, cierto, pero real, tan real como esa abominación que era su hermana. Y ahí residía el peligro de lo desconocido. Una reverenda, madre salvaje producida sin ninguna de las inhibiciones Bene Gesserit, libre de toda lealtad al desarrollo ordenado de los genes. Poseía sin duda los mismos poderes que su hermano, y algunos más. El tamaño de la ciudadela que la rodeaba la oprimía cada vez más. Nunca iban a terminar esos pasillos. Del lugar emanaba un terrible poder físico. Ningún planeta o civilización en toda la historia de la humanidad había visto antes tal inmensidad creada por manos humanas. Habría podido albergar dentro de sus murallas una docena de ciudades antiguas. Cruzaron unas puertas ovaladas donde parpadeaban luces. Reconoció que eran de manufactura, orificios de transporte neumático. ¿Por qué la obligaban entonces a andar toda esa distancia? La respuesta empezó a definirse en su mente, para impresionarla antes de su audiencia con el Pushinchotishintoshi emperador. Era una prueba insignificante, pero que se había ido acumulando con otras sutiles indicaciones. La relativa supresión y selección de palabras de su escolta, el vestigio de primitivo respeto que había en sus ojos cuando la llamaban reverenda madre en la fría y aséptica naturaleza de esos pasillos. Todo combinado para revelar algo que una Bene Gesserit podía interpretar con facilidad. Paul esperaba algo de ella.
disimuló un sentimiento de euforia. Tenía algo con lo que negociar. Solo necesitaba conocer la naturaleza de ese algo y ponerlo a prueba. Era como una palanca, y algunas palancas habían servido para mover cosas mayores que esa ciudadela. El roce de un dedo había bastado a veces para trastocar civilizaciones. La reverenda madre recordó en ese momento la afirmación de Sightale: cuando una criatura se ha desarrollado de un modo determinado, elegirá morir antes que cambiar a su opuesto. Los pasillos por los que la escoltaban se hicieron más amplios y algo más altos, un cambio en las arcadas, una progresiva elevación de las columnas que los sustentaban, la sustitución de las ventanas triangulares por huecos más grandes y rectangulares. Al fin, observó frente a ella unas puertas dobles en el centro de la pared más alejada de una gran antesala. Le Mitsotocinto dio la sensación de que eran muy grandes y tuvo que esforzarse por contener una exclamación cuando su entrenada conciencia midió sus proporciones reales. Las puertas tenían al menos 80 metros de alto por la mitad de ancho. Las puertas se abrieron hacia el interior a medida que se acercaba con su escolta, un inmenso y silencioso movimiento de una maquinaria oculta. Volvió a reconocer más artilugios ixianos. Atravesó las puertas imponentes con los guardias y llegó a la gran sala de recepción del emperador Paul Atreides, Muad'Dib, ante quien todo el mundo es pequeño. Ahora sabía el porqué de ese dicho popular. Mientras avanzaba hacia Paul, sentado en el trono distante, la reverenda madre se sintió mucho más impresionada por las sutilezas arquitectónicas que la rodeaban que por su inmensidad. El espacio era enorme. En su interior podría haberse edificado toda una ciudadela de 1500 lloris. Cualquier gobernante de la historia humana. La vastedad de la sala decía mucho sobre las fuerzas estructurales ocultas y exquisitamente equilibradas. Los tensores y columnas estructurales tras esas paredes y los distantes techos abovedados superaban cualquier cosa hecha hasta entonces. Todo lo que la rodeaba era un portento arquitectónico. Aunque no daba esa impresión, las paredes se aproximaban entre sí al final de la estancia, para así no empequeñecer ni al trono ni a Paul, que se encontraban sobre una tarima. Una inteligencia inexperta, a la que fascinaran las inmensas proporciones, lo vería al momento como una figura varias veces mayor que su tamaño real. Los colores también se aprovechaban de esas mentes inexpertas. El trono verde de Paul había sido tallado con una única esmeralda de Heigar. Sugería elementos naturales que crecen y, según la mitología Fremen, reflejaba el color de la aflicción. Susurraba que quien se sentara en él podía hacer brotar en ti el dolor, la vida y la muerte en un solo símbolo, una manera muy sutil de acentuar dicha yuxtaposición. Detrás el trono, los cortinajes caían en una cascada de colores: naranja llameante, el dorado de la arena de Dune y salpicaduras de nudicitos canela de la mélange. El simbolismo era obvio para un ojo entrenado, pero para el inexperto era un contraste abrumador que no tenía significado alguno. El tiempo también tenía su papel en el lugar. La reverenda madre calculó los minutos que necesitaba para aproximarse a la presencia imperial con su paso renqueante. Era tiempo, más que suficiente para quedar amedrentada. Todo resentimiento quedaría extinguido de tu interior por el poder desenfrenado que se centraba en su persona. Una iniciaba su larga marcha hacia el trono como un ser humano, lleno de dignidad, pero la terminaba como un insecto. Los ayudantes y los sirvientes se encontraban de pie alrededor del emperador en una secuencia ordenada de una manera muy particular. Los atentos guardias personales a lo largo de las paredes negras llenas de tapices. La abominación, Alia, 2 peldaños por debajo de Paul, y a su izquierda, Stilgar, el lacayo imperial, justo un peldaño por debajo de Alia. A su derecha y un peldaño por encima del suelo de la sala, una figura solitaria, el renacido de Duncan Idaho, el Gola. Reparó en que había ancianos, Fremen entre los guardias personales. Naib barbudos, con las cicatrices de 1200 pascal, los destiltrajes en el rostro, Cris enfundados en la cintura, algunas pistolas, maula y hasta pistolas láser. Supuso que serían hombres de entera confianza, para llevar pistolas láser en presencia de Paul cuando estaba claro que él llevaría un generador de escudos. Vio el temblor característico de los
escudos a su alrededor. Un impacto de láser y toda la ciudadela se convertiría en un enorme cráter en el suelo. Los guardias se detuvieron a 10 pasos de los peldaños del estrado y se apartaron para dejar el camino expedito hacia el emperador. Fue entonces cuando se dio cuenta de la ausencia de Chani e Irulan y meditó al respecto. Se decía que no podía haber audiencia importante sin ellas. Paul inclinó la cabeza en su dirección, silencioso y calculador. Ella decidió pasar a la ofensiva de inmediato. Así que el gran Paul Atreides se digna recibir a la que desterró, dijo. Paul le dedicó una sonrisa irónica y pensó. Sabe que espero algo de ella. Era inevitable y a todas luces evidente siendo quien era. Paul admiró sus poderes. La Bene Gesserit no elegía al azar a sus reverendas madres. ¿Podríais ahorrarme estas tonterías?, preguntó la anciana. ¿Así de fácil?, pensó. Después dijo en voz alta. Decidme qué queréis. Stilgar se agitó y dirigió una mirada penetrante a Paul. Al lacayo imperial no le había gustado el tono. Stilgar quiere que os eche, dijo Paul. ¿No desea mi muerte?, preguntó ella. Esperaba algo más directo, por parte de un naib Fremen. Stilgar frunció el ceño. Lo que digo no suele coincidir con lo que pienso, dijo Stilgar. A tú sí cum, eso se le llama diplomacia. Entonces ahorrémonos también la diplomacia, dijo ella. ¿Era necesario hacerme caminar hasta aquí? Soy una anciana. Era preciso mostraros lo insensible que puedo llegar a ser, dijo Paul. Así apreciaréis mejor mi magnanimidad. ¿Os permitís tales torpezas con una Bene Gesserit?, preguntó ella. Los actos más burdos también llevan implícitos su propio mensaje, dijo Paul. La anciana vaciló y sopesó esas palabras. Así que estaba dispuesto a perdonarla a regañadientes. Si antes... ¿Si antes qué? Decid lo que deseáis de mí, gruñó. Alia miró a su hermano y gesticuló con la cabeza hacia los cortinajes. Tras el trono. Comprendía el razonamiento de Paul al respecto, pero no le gustaba. Podía llamarse una profecía salvaje. Sentía en su interior el Yushichetint, germen de la reticencia a tomar parte en ese trato. Cuidad la forma en la que me habláis, anciana, dijo Paul. Así me llamó también cuando solo era un mocoso. Pensó la reverenda madre. ¿Quiere recordarme lo que ocurrió en el pasado? ¿Debo volver a tomar la decisión que tomé entonces? Sintió el terrible peso de la determinación, algo físico que hizo que le temblasen las rodillas. Sus músculos gritaban a causa de la fatiga. La caminata ha sido larga y os veo agotada. Nos retiraremos a mi sala, privada detrás del trono. Allí podréis sentaros. Dedicó un gesto a Stilgar con la mano y se puso en pie. Stilgar y el Gola se acercaron a ella, la ayudaron a subir los peldaños y siguieron a Paul por un pasillo oculto tras los cortinajes. En ese momento comprendió por qué la habían recibido en la gran sala. No era más que una pantomima para los guardias y los naibs. Al parecer, Paul les tenía miedo. Y ahora hacía gala de su benevolencia, atreviéndose a usar tales artimañas con una Bene Gesserit. ¿O jugaba con ella? Sintió otra presencia a su espalda y, al volver la vista atrás, vio que Alia los seguía. Los ojos de Nomitisientus. La joven relucían sombríos y hostiles. La reverenda madre se estremeció. La estancia privada que había al final del pasillo era un cubo de 200 tintichet, plasmelt de 20 metros de lado, iluminado con globos amarillos y con las paredes tapizadas con la tela color naranja intenso de las destiltiendas del desierto. Contenía divanes, blandos almohadones, un tenue olor a melange y jarras de cristal con agua en una mesita baja. Parecía pequeña, atestada en comparación con la enorme sala anterior. Paul le indicó que se sentara en un diván y permaneció de pie ante ella, mientras examinaba su anciano rostro, dientes de acero, ojos que ocultaban, más de lo que revelaban, piel profundamente arrugada. Señaló una de las jarras de agua. Ella negó con la cabeza, y un mechón de pelo gris se separó de sus cabellos. Paul dijo en voz muy baja, «Me gustaría negociar con vos respecto a la vida de mi amada». Stilgar carraspeó. Alia agarró con fuerza la empuñadura del Kris en la vaina colgada de su cuello. El Gola se quedó en la puerta con rostro impasible y ojos de metal fijos, en el vacío sobre la cabeza de la reverenda madre. ¿Habéis tenido una visión que me relacionaba con su muerte?, preguntó la reverenda madre. No podía dejar de mirar al Gola. Había algo extraño en él que la impresionaba. Pero ¿por qué se sentía amenazada?
Por él, era una herramienta de la conspiración. Sé lo que esperáis de mí, dijo Paul, que eludió su pregunta. Entonces solo sospecha, pensó ella. Bajó la vista hacia la punta de sus zapatos, que sobresalían por los pliegues de su túnica. Negro, negro. Tanto los zapatos como la ropa mostraban las huellas de su confinamiento. Manchas, arrugas. Alzó la barbilla y vio la irritación que emanaba de los ojos de Paul. El júbilo se apoderó de ella, pero con los ojos entrecerrados ocultó la emoción tras un fruncimiento de los labios. ¿Qué ofrecéis vos?, preguntó. Podréis obtener mi simiente, pero no mi persona, dijo Paul. Irulan será exiliada y podrá ser inseminada artificialmente. ¿Cómo os atrevéis? La reverenda madre se embaró, con ojos refulgentes. Stilgar avanzó medio paso. El Gola les dedicó una sonrisa desconcertante. Alia lo examinó con atención. Me importan muy poco las cosas que prohíba vuestra sororidad, dijo Paul. No quiero saber nada de pecados, abominaciones o creencias dejadas por las yihad de antaño. Podréis tener mi simiente para vuestros planes, pero ningún hijo de Irulan se sentará en mi trono. Vuestro trono, se mofó ella. Mi trono. ¿Quién dará a luz entonces al heredero imperial? Chani. Es estéril. Lleva un hijo en su seno. Un jadeo involuntario evidenció su sorpresa. Mentís, restalló. Paul levantó una mano imperiosa cuando Stilgar iba a lanzarse sobre ella. Hace 2 días que sabemos que lleva un hijo mío. ¿Pero Irulan? Con medios artificiales. Ya os he presentado mi oferta. La reverenda madre cerró los ojos para no ver el rostro de Paul. ¡Maldición! ¿Cómo se atrevía a tratar así a la genética? La repugnancia ardió en su pecho. Las enseñanzas de la Bene Gesserit, las lecciones de la Yihad Butleriana, todo prohibía actuar de esa manera. Uno no podía mancillar así las mayores aspiraciones de la humanidad. No había máquina capaz de funcionar del mismo modo que una mente humana. Ninguna palabra o acto podían implicar que los hombres tenían que reproducirse, como si fuesen meros animales. Vuestra decisión, dijo Paul. Ella negó con la cabeza. Los genes, los valiosos genes de los Atreides. Eso era lo único que importaba. La necesidad iba más allá de las prohibiciones. Para la sororidad, la fecundación era mucho más que la unión de esperma y óvulo. Aspiraba a capturar la psique. La reverenda madre comprendía ahora las sutiles honduras de la oferta de Paul. Aceptar significaría que la Bene Gesserit tomaba parte en un acto que provocaría el furor popular. En caso de ser descubierto, ellas no admitirían dicha paternidad si el emperador la negaba. El trato perpetuaría los genes de los Atreides para la sororidad, pero no les abriría el camino al trono. La reverenda madre recorrió la estancia con la mirada y examinó cada rostro. Stilgar, ahora tranquilo y a la espera. El Gola, inerte y sumido en su interior. Alia, vigilando al Gola. Y Paul, encolerizado bajo una fachada poco convincente. ¿Es vuestra única oferta?, preguntó ella. Es mi única oferta. La anciana miró unos instantes al Gola y percibió un breve movimiento de los músculos de sus mejillas. ¿Emoción? Tú, Gola, dijo. ¿Puede hacerse tal oferta? Y, habiéndola hecho, ¿puede aceptarse? Ejerce como mentad para nosotros. Los metálicos ojos se giraron en dirección a Paul. Responde como creas conveniente, dijo éste. El Gola se dirigió a la reverenda madre y la sorprendió de nuevo con una sonrisa. Una oferta es buena solo en la medida de lo que ofrece, dijo. El liento sotiento intercambio. Ofrecido. Aquí es el de una vida por otra vida, una transacción, del más alto nivel. Alia se apartó un mechón de cabellos cobrizos de su frente y dijo, ¿y qué se oculta tras esa transacción? La reverenda madre rehusó mirar a Alia, pero las palabras quedaron grabadas en su mente. Sí, estaba claro que había mucho más detrás de todo aquello. Era cierto que la hermana era una abominación, pero no podía negar su categoría de reverenda madre y todo lo que ello implicaba. En ese momento, Gaius Helen Mohiam se sintió no como si fuese una sola persona, sino la congerie de todas las demás, todas las reverendas madres, que había absorbido para convertirse en una sacerdotisa de la sororidad. Estaban alerta. Alia debía de hallarse en la misma situación que ella. ¿Algo más?, preguntó el Gola. Uno se pregunta por qué las
brujas de la Bene Gesserit no han usado los métodos Tleilaxu. Gaius, Helen Mohiam y todas las reverendas madres de su interior se estremecieron. Sí, los Tleilaxu hacían cosas repulsivas. Si dejaban desmoronarse las barreras de la inseminación artificial, sería el próximo un paso Tleilaxu como la mutación controlada. Paul observó las emociones que se desataban a su alrededor y se dio cuenta de repente de que ya no conocía a esos seres. Solo veía desconocidos. Hasta Alia era una desconocida. Si dejamos que los genes de los Atreides sean arrastrados por la corriente del río Bene Gesserit, dijo Alia. ¿Quién sabe cuál será el Intus Dioge? Resultado. Gaius Helen Mohiam volvió la cabeza con brusquedad y enfrentó la mirada de Alia. Por un instante se convirtieron en una única reverenda, madre, unidas y en comunión con un mismo pensamiento. ¿Qué se oculta tras un acto Tleilaxu? El Gola es una criatura Tleilaxu. Es él quien ha inoculado ese plan en la mente de Paul. ¿Tiene Paul intención de negociar directamente con la Bene Tleilax? Apartó su mirada de la de Alia, consciente de sus ambivalencias e insuficiencias. Recordó que el principal inconveniente del adiestramiento Bene Gesserit se hallaba en los poderes que confería, poderes que incitaban al orgullo y a la vanidad. Pero el poder engaña al que lo usa. Uno llega a creer que con ese poder puede superar cualquier barrera, incluida la de su propia ignorancia. Recapacitó y llegó a la conclusión de que en aquel lugar solo había una cosa que seguía siendo de capital importancia para la Bene Gesserit: la 1950 pirámide de generaciones que había alcanzado su cúspide en Paul Atreides y en la abominación de su hermana. Una elección equivocada. Y toda esa pirámide tendría que ser reconstruida, empezando de nuevo, generaciones atrás, en líneas paralelas y con especímenes de distintas características que tal vez no fueran los ideales. Mutación controlada, pensó. ¿La practican de verdad los Tleilaxu? ¡Qué tentador! Negó con la cabeza e intentó no pensar en ello. ¿Rechazáis mi propuesta?, preguntó Paul. Estoy pensando, dijo ella, y volvió a mirar a la hermana. El cruce óptimo para esa hembra, Atreides, se había perdido. Paul lo había matado. Sin embargo, aún quedaba otra posibilidad, una que podría cimentar las características deseadas en una descendencia. Paul se atrevía a ofrecer métodos de cruce animal a la Bene Gesserit. ¿Cuánto estaba dispuesto a pagar de verdad por la vida de su Chani? ¿Aceptaría un cruce con su propia hermana? La reverenda madre intentó hacer tiempo y dijo: «Decidme, oh intachable ejemplar de todo lo que es sagrado, ¿no tiene Irulan nada que decir sobre vuestra proposición?» «Irulan hará lo que vos le digáis que haga», gruñó Paul. Completamente cierto, se pensó Mohiam. Apretó los dientes e intentó otra táctica. Hay dos Atreides. Paul captó algo de lo que yacía oculto en la mente de la anciana bruja y sintió que la sangre afluía a su rostro. «Cuidad vuestras insinuaciones», dijo. «Vos solo usáis a Irulan para vuestros fines, ¿no?», dijo ella. «¿Acaso no la entrenaron para ser usada?», preguntó Paul. «Y fuimos nosotras quienes la entrenamos». «Eso es lo que está diciendo», pensó Mohiam. «Bien, Irulan siempre ha sido un recurso con dos usos diferenciados. Quizás sea el momento de usar el otro». «¿Pondréis al hijo de Chani en el trono?», preguntó la reverenda. «Madre, en mi trono», dijo Paul. Miró de repente a Alia y se preguntó si ella conocería los posibles resultados de dicho intercambio. Alia permanecía de pie con los ojos cerrados y una extraña inmovilidad en todo su cuerpo. ¿Con qué fuerza interior estaba en comunión? Paul se sintió a la deriva al ver así a su hermana. Alia estaba en una costa que no paraba de alejarse de él. La reverenda madre tomó una decisión y dijo: «Es demasiado importante como para que decida solo una persona. Debo consultar a mi consejo en Wallach. ¿Me permitís enviar un mensaje?». «Como si necesitara mi permiso», pensó Paul. «De acuerdo», dijo, «pero no os demoréis mucho. No esperaré, sentado y ocioso mientras discutís». «¿Negociaréis con la Bene Tleilax?», preguntó el Gola de repente, con voz brusca. Alia abrió entonces los ojos y miró al Gola como si fuera un peligroso intruso. «No he tomado tal decisión», dijo Paul. «Lo que sí haré será ir al desierto tan pronto como se solucione todo. Nuestro hijo nacerá en el Sietch».
Una sabia decisión, entonó Stilgar. Alia rehusó mirar a Stilgar. Era una decisión equivocada. Lo sentía en cada una de sus células. También Paul debía de saberlo. ¿Por qué se metía en ese sendero por su propio pie? ¿Ha ofrecido la Bennett Leilax sus servicios?, preguntó Alia. Vio que Mohiam esperaba con ansias la respuesta. Paul negó con la cabeza. No. Miró brevemente a Stilgar. Stil, haz lo necesario para que el mensaje llegue a Wallach. De inmediato, mi señor. Paul se giró y esperó a que Stilgar llamara a los guardias y saliera con la anciana bruja. Sintió que Alia se debatía con el deseo de hacerle más preguntas. Sin embargo, su hermana se volvió hacia el Gola. Mentad, dijo. ¿Intentarán los Tleilaxu ponerse en contacto con mi hermano? El Gola se encogió de hombros. Paul sintió que se perdía en sus pensamientos. ¿Los Tleilaxu? No. No en la forma que supone Alia. No obstante, su pregunta revelaba que ella no había visto las alternativas de la situación. Bien, sabía que las visiones variaban de una a otra sibila. ¿Por qué no iba a ocurrir también entre hermano y hermana? Siguió sumido en su interior, vagando y vagando. Captó retazos de la conversación que se mantenía a su lado. Y debe saber lo que los Tleilaxu. La totalidad de los datos siempre es. Es recomendable dudar cuando... Paul se dio la vuelta, miró a su hermana y llamó su atención. Sabía que Alia vería las lágrimas en su rostro y que se preguntaría sobre ellas. Que lo hiciera. Las preguntas eran buenas en esa situación. Observó al Gola y solo. Vio a Duncan Idaho, pese a los ojos metálicos. Tristeza y compasión se enfrentaban en su interior. ¿Qué veían esos ojos de metal? Hay muchos grados de visión y muchos grados de ceguera, pensó Paul. Su mente recordó un párrafo de un pasaje de la Biblia católica, naranja. ¿Qué sentidos nos fallan cuando no podemos ver por completo el otro mundo que nos rodea? ¿Tenían esos ojos de metal otro sentido distinto al de la vista? Alia se acercó a su hermano y notó la tristeza absoluta que lo embargaba. Enjugó una lágrima de su mejilla con un gesto fremen de asombro y dijo: «No debemos llorar a los que nos son queridos antes de su pérdida». «Antes de su pérdida», susurró Paul. «Dime, hermanita, ¿qué es?» «Antes»,